Buenas noches. Bueno, es un placer participar en un evento de esta magnitud, despertando al ese león dormido que debe ser para tratar esta epidemia que nos está comprometiendo la vida. Bueno, vamos primero a conceptualizar lo que dijo ya la doctora Jerez, es importante, esta ecuación de que ingesta de alimentos, mayor ingesta de alimentos y menos gasto energético sería fantástico, podríamos mejorar la obesidad de un tiro. Pero no, ya se habló de la microbiótica, se habló de la genética, se habló del eje hipotálamo intestinal, entonces vemos que es un proceso, sí, un poco complejo. Entonces, tenemos que entender que tiene que ser manejado esto a través de un grupo interdisciplinario y tener conciencia a nivel de la sociedad. Vamos a recordar igual lo que ya han dicho los colegas, que la obesidad siendo un proceso endémico, prevalente en el mundo, siempre con una tendencia al alza. Se ha visto que desde 1980 hasta la actualidad se ha duplicado, se ha triplicado en muchos de los países, sin respetar si es de primer mundo, tercer mundo. Todas las sociedades están en un grupo en el que la obesidad se está incrementando. Así, igual no, en nuestro país no se queda atrás, pues en esto sí igual tenemos de 6 de cada 10 personas han presentado algún grado de sobrepeso y obesidad. Pero es importante igual que tiene cierto tipo de contexto. El INEC nos habla que de 5 de las 10 principales causas de fallecimiento en el Ecuador se relaciona con obesidad. Entonces tenemos que hacer conciencia de esa posibilidad y vemos también la proyección de lo que va a pasar de aquí hasta el 2035. Se va a incrementar, viendo que los ecuatorianos un 37% van a tener obesidad. Anualmente se incrementa del 2,8% anuales. Y no es solo en el adulto, también en los niños, hasta un 4,4%. Eso es, hay que ubicar y pensar qué es lo que vamos a hacer. Y en el país vamos a necesitar del 3,3% del Producto Interno Bruto para tratar de mitigar esto. Entonces, vemos que esos rubros podrían ser utilizados en otra cosa, ¿no? En educación. Entonces, vemos que esta patología, esta enfermedad crónica, no tiene solo un contexto individual, sino también colectivo. Entonces, nosotros como cirujanos decimos, ¿en qué papel estamos nosotros? Vamos a ver primero la clasificación de la obesidad, que ustedes ya también nos dijeron nuestros expositores anteriores, de que el índice de masa corporal, sin ser un predictor de enfermedades crónicas, pero sí nos clasifica en los pacientes que tienen esta patología. Hablamos de obesidad ya desde el 30, ¿no es cierto? De 30 grado 1, grado 2, y los superobesos con un índice de más de 30. Recalcando que el diagnóstico de obesidad con este índice sería fácil, pero hay otros, ya la bioimpedancia, la adiposidad, que habló la doctora muy enfáticamente, que produce alteraciones cardiovasculares y morbilidad en los pacientes obesos en esa condición. Entonces vamos a ver que estos pacientes obesos van a ingresar en un camino en el que van a necesitar un tratamiento interdisciplinario. Es decir, ubicar que este paciente obeso este paciente obeso no va a ir directamente hacia el cirujano, cosa que está pasando por la influencia mucho de nuestros influencers, de nuestros marketistas, que al cirujano lo catalogan como un tratamiento quirúrgico. Y ahí es el problema de los resultados. No es simple, es importante entender que el paciente obeso tiene que ir a un grupo interdisciplinario. La complejidad del manejo de un paciente obeso, igual ya se ha catalogado y se ha comparado. Es más fácil tratar un paciente con cáncer que un paciente obeso, por lo que implica muchos aspectos, ¿sí? Tenemos que hacer una preparación idónea y elegir al paciente que va a ser beneficiado o no de un procedimiento quirúrgico. Y de ser así, ¿qué procedimiento quirúrgico sería el factible? Muchos de los pacientes con el índice de masa corporal, posiblemente que nos indique cirugía, pero si no está preparado
con el grupo interdisciplinario vamos a tener malos resultados. Recordando que la cirugía bariátrica no es una cirugía simple como una sacar un apéndice. Es una cirugía en la que tenemos pacientes muy complejos, con su estado funcional no adecuado, riesgo de trombosis, enfermedades intestinales, desórdenes alimentarios, psicológicos. Estos pacientes tenemos que entender que tienen que ser direccionados hacia la cirugía si es que realmente requieren. Los diferentes papers, las diferentes investigaciones han ido indicando y han ido mejorando las indicaciones de los pacientes quirúrgicos, han ido cambiando. Lo que hace hasta unos 4 o 5 años se hablaba que los pacientes que van a ir a cirugía son los pacientes con obesidad grado 2 más comorbilidades o los mórbidos. Ahora ha cambiado. Se ha visto que los pacientes con índice de masa corporal del 30 a 30 a 34,9 a 35 que tengan una enfermedad, una comorbilidad que no haya sido tratada o no haya sido evitada de un tratamiento clínico por lo menos de 1 año. Esos pacientes son candidatos a cirugía bariátrica y metabólica. Y en estas comorbilidades han ido apareciendo algunas nuevas, entre las que más destacan las nuevas tenemos el hígado graso, la esteatohepatitis no alcohólica. Son factores que tienen un marcador prevalente para la posibilidad de una cirugía para bajar de peso, a sabiendas que igual el hígado graso y la esteatohepatitis van a, o sea, una inflamación crónica y insuficiencia hepática que posiblemente vayan hasta el trasplante hepático. Más barato es una cirugía bariátrica antes que un hígado y un trasplante. Pues todas estas cosas han ido cambiando y han ido evolucionando. ¿Sí? Ahora, los pacientes con índice de masa sobre 35 son pacientes que en condiciones de seguimiento con el grupo interdisciplinario pueden tener acceso a una cirugía si tienen índices de morbilidad, índices de comorbilidades futuras, a sabiendas que esta cirugía bariátrica en el tiempo ha ido mejorando en sus técnicas, en su seguridad. Es así como ha evolucionado. Recordemos que en la Oficina de Cirugía y Enfermedad de Estados Unidos, en las guías, él los estableció en 1991, en las que había mucha limitación a qué pacientes operar. La edad era fundamental, los niños no se operaban, los adultos igual, sobre 70, no se operaban, porque igual los adelantos tecnológicos, los papeles, las experiencias eran muy bajas. Desde el 2022, en cambio, hubo cambios sustanciales en los consensos de la Federación Mundial de Obesidad, en la que se dice igual que los resultados, la eficiencia, la seguridad de la cirugía daba paso a que muchos otros pacientes puedan ser beneficiados de la cirugía. Pacientes con índices de masa corporal muy altos, los superobesos, pacientes con enfermedades cardiovasculares con riesgo, los pacientes igual les había dicho, con hígado graso. Todos estos pacientes se han ido desfilando, alineándose a una posibilidad quirúrgica. Es decir, ha ido cambiando y ha ido igual manejándose igual en los grupos interdisciplinarios. Quiero recalcar que la cirugía llega en última instancia siempre y cuando esté manejado con un grupo interdisciplinario por la complejidad de cada paciente. Esto es lo que ha pasado en las nuevas guías de manejo. La cirugía está basada en la ciencia, en la buena práctica, no en la opinión de grupos, sino en las evidencias científicas que se han dado. Entonces, de esto tenemos que sumar que la cirugía bariátrica, la cirugía metabólica, es una cirugía compleja, que no está exenta de complicaciones y que el objetivo fundamental de esta cirugía no es cirugía plástica, estética, es una cirugía para reducir significativamente las comorbilidades que van a marcar en el futuro la mortalidad de un paciente. Y además,
Este no es un procedimiento emergente, no es un procedimiento que tenemos que hacer promociones, que al fin de semana opero 10 y venga que les voy a cobrar $3,000. Eso es lo que está pasando en el país. Entonces tenemos que nosotros ir dando las pautas para que estos procedimientos sean alineados y sean realizados adecuadamente. Ha habido estudios de que los pacientes, el 40% de los pacientes operados no tienen buenos resultados. No tienen buenos resultados. ¿Saben por qué? Porque no tienen el seguimiento, no tienen los grupos interdisciplinarios. No tenemos que dejar el apoyo psicológico y el apoyo fundamental que es la nutrición. O sea, los pacientes luego de una operación quedan flacos, quedan raquíticos, quedan con fallas graves, con fallas de los micronutrientes, con anemia, entonces con sarcopenia, pero no es eso. La cirugía bariátrica tiene que estar involucrada en un grupo interdisciplinario, porque la cirugía tiene que ser beneficiosa, no ser un factor más para que el paciente, luego de obeso, caiga en una desnutrición y una deficiencia a veces calórica proteica. Entonces es importante que la cirugía bariátrica sea igual seleccionada y bajo un sustento de un grupo interdisciplinario. Pero bueno, vamos a hablar cuáles son los principales ahora de los términos de una cirugía bariátrica metabólica. Se clasifican fundamentalmente por dos principios, ¿ya? Si el paciente le sometemos a una mala absorción intestinal o hacemos una restricción gástrica, en esa condición tenemos entonces dos tipos de cirugías, ¿verdad? O mixtas, en la que tenemos la manga gástrica, hacemos solo una restricción, la derivación biliopancreática, hacemos una mala absorción, y el bypass gástrico unimos una restricción y una mala absorción. Estas son las tres opciones quirúrgicas básicas. Si hablamos de la manga gástrica, habíamos comentado esta manga o sleeve gastrectomía, que consiste en hacer un corte para retirar el 80% de la capacidad gástrica. ¿Y qué es lo que tenemos con este procedimiento? Lo que hacemos es una restricción, una disminución en ingreso de alimentos, es decir, ingresa el 20% de su cantidad. ¿Qué les parece si hago esta cirugía y el paciente no sabe qué comer? Si el paciente no sabe qué va a hacer, entonces el paciente posiblemente puede estar picando y va nuevamente a ganar peso, ¿verdad? Este procedimiento netamente restrictivo, pero también hay efectos metabólicos porque hay una disminución de la glerina, que es una hormona oresigénica. Al no existir esa, va a disminuir el apetito. Entonces, este procedimiento, por su facilidad de ejecución, ha sido muy, muy, muy promocionado. Entonces, cualquier médico dice, venga, yo le hago una cirugía bariátrica, le hago una manga, pero no es así. No toda camisa tiene el tamaño de las mangas para cada persona. Entonces, tenemos que saber la manga cuándo y a qué paciente les podemos ofrecer, ¿verdad? Entonces, esa es una de las técnicas que le habíamos comentado, que es la restrictiva, ¿verdad? Luego tenemos las malabsortivas, mala absorción. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esos pacientes? Vamos a hacer un abordaje del estómago y hacemos una derivación del contenido alimentario a la parte distal del asas ileal. Es decir, dejamos un espacio común de absorción menos de 2 metros, lo que va a producir ¿qué? Mala absorción. Esta técnica fundamentada en la mala absorción, tenemos que saber a qué pacientes vamos a dar, porque si estos pacientes no son controlados adecuadamente, puede irnos al otro lado, a la desnutrición calórica proteica, ¿verdad? Entonces tenemos que saber a qué paciente les voy a ofrecer, ¿verdad? Como tenemos desde la cirugía más metabólica, más agresiva, estos pacientes son para los superobesos, para los diabéticos que tienen una diabetes incontrolable. Entonces, estos pacientes van a ser sometidos a este procedimiento, ¿sí? Tenemos luego el otro procedimiento que es el gold estándar, que es la cirugía que se compara todos los resultados, que es el bypass gástrico, que tiene más o menos 60 años de historia y todavía sigue siendo vigente. Este procedimiento es mixto.
que tiene una parte fundamental, hacer una resección, una formación de un nuevo estómago, un pouch, que nosotros lo llamamos, que tiene capacidad hasta 50 centímetros cúbicos de contenido. Es decir, hacemos que una restricción, ¿verdad? Y luego hacemos una derivación de su contenido a la parte distal del ayuno, es decir, dejamos una parte del intestino excluido, es decir, producimos una restricción y una mala absorción controlada. Y además, como ya habló la doctora G, le estoy recordando, hay una activación de las incretinas cuando el alimento pasa directamente a la parte distal intestinal. Se despierta el GLP-1, se despierta incretinas que favorecen, disminuyen la resistencia insulínica, hay mayor metabolismo y hay igual una regulación con el hipotálamo para disminuir el apetito. Es decir, esta cirugía es una cirugía metabólica que nos da beneficio en pacientes que corresponden realizar este procedimiento. Y además, como ustedes están mirando, que el alimento pasa, lo hemos desviado, y ya no pasa por la parte proximal donde se absorbe algunos elementos como el ácido fólico, el hierro y el calcio. Estos pacientes requieren un control absoluto con nutriólogos porque de no ser así, estos pacientes pueden caer en déficits crónicos y a veces son irrecuperables. Es decir, que siendo un efecto metabólico, si es que está en el contexto de un grupo interdisciplinario, vamos a tener buenos resultados. De lo contrario, si es que operamos y no los vemos, los operamos y no los controlamos, va a ser un desastre en los pacientes. Entonces, esas son las cirugías más emblemáticas, pero como ha ido evolucionando, van apareciendo nuevas técnicas en las que quieren que sean más fáciles, que sean más reproducibles, porque ahí el bypass gástrico tiene cierto tipo de complejidad. No sería buena si lo hace poca gente, ¿verdad? Tenemos que sea replicable fácilmente. Entonces ahí han aparecido algunos otros procedimientos han escuchado el mini bypass gástrico o bypass gástrico de una sola anastomosis, BAUA, en la que va a consistir en hacer un pouch más largo, que recibe un poco más de alimento, y hacemos una derivación pre una sola anastomosis de una sola asa. Es decir, el alimento llega, igual haciendo un bypass, llega el alimento acá y mandamos directamente a la parte distal, sin hacer el corte que hacemos en el bypass, que hacemos una Y de Rux, ¿sí? La ventaja sería que es mucho más accesible y más fácil porque tiene una sola anastomosis, pero tiene algunas otras complicaciones como el reflujo biliar hacia el postgástrico. Esta es igual una cirugía que tiene un contexto similar al bypass gástrico, pero tiene igual algunas otras cosas que pueden ser dificultades como es el reflujo hacia el estómago. Pero miren, hace poco aparece otra variación del bypass gástrico. Una cosa muy interesante que ustedes como clínicos nos van a decir, bueno, qué bueno que apareció esta cirugía. Este es la bipartición intestinal de Santoro. Es una manga gástrica, ustedes miren la manga gástrica, ¿sí? Entonces el alimento ingresa por el sector de la manga, se va por el píloro, pasa por la primera porción del yeyunit, ¿no es cierto? Pero además de este paso normal por el píloro, que se diferenciaría de un bypass en que no pasa ya por acá el alimento, pasa el alimento por esto, una restricción gástrica, pasa el alimento por acá al intestino, que nos garantiza que posiblemente no haya los déficits nutricionales que se daban en el bypass gástrico, porque sí pasa el alimento por acá. Pero además de eso, el doctor Santoro dice, hagámosle un paso del estómago también una parte del alimento que se vaya rápido a la parte distal del ayuno. Es decir, damos el efecto para que haya una producción rápida del GLP-1. ¿Se dan cuenta? Entonces hay un efecto metabólico, muy metabólico, y garantizando que no haya un déficit de los oligoelementos, los micronutrientes. Es decir, esto es una cirugía muy, muy importante que metabólica y garantizada resultados con menos complicaciones, ¿verdad? Pero como
este boom de la cirugía bariátrica, entonces empiezan a despertarse muchas personas. Dicen, no, y ahora busquemos otra cosa. Y empieza. Los gastroenterólogos dicen, ahora vamos a hacer una manga endoscópica. Dice, hagamos, nosotros podemos. Y aparece la manga endoscópica. La manga endoscópica, ¿en qué consiste? En meter el endoscopio al estómago con un aparato especial y hacer una sutura estrechándole al estómago sin cortes. Es decir, hemos hecho una restricción. Entonces tenemos una manga gástrica que igual puede funcionar en pacientes que no tengan un índice muy elevado, pero igual que requieran disminuir igual su peso por sus comorbilidades. O si los pacientes realmente tienen un peso igual menos de 30 y requiere bajar de peso, hay los otros procedimientos endoscópicos como es la colocación de un balón intragástrico en el que su condición es ubicar en el fondo del estómago un balón inflable y va a dar la sensación de plenitud, lo que va a disminuir la producción de ingresos de alimentos. Es decir, netamente serían restrictivos, ¿verdad? Entonces, hemos tenido un grupo de cirugías, el abanico de cirugías que se ofrece al paciente son muchos, pero ¿verdad? Pues, ¿qué hacemos? Hay restrictivos, hay mal absortivos, hay combinados. ¿A qué pacientes hago un restrictivo, una manga gástrica? Entonces, hay muchos factores entre los cuales son sus hábitos alimentarios. Si un paciente es un paciente picador, si le hago una restrictiva, el que pica no va a funcionar, ¿verdad? Porque los alimentos que pica son pequeños. Entonces, pero sí va a ser muy adecuada en los pacientes varones, en los pacientes que son atracones, ¿verdad? Los pacientes atracones, no hay ansiedad, fundamentalmente hago una restricción del alimento y vamos a tener buenos resultados, ¿verdad? Mal absortivo, los superobesos, los pacientes con unas igual diabetes no muy controladas. Entonces hacemos un procedimiento que sea la mala absorción. Pero como ya habíamos indicado, si voy a hacer una mala absorción, tengo que tener una monitorización para evitar caer en el otro condición. Y las combinadas, que el bypass gástrico, igual, si es un paciente que pica, es preferible este paciente, ¿verdad? Pacientes que sean diabéticos, a sabiendas que esta tiene un efecto mucho más mayor en relación a las incretinas como son la activación del GLP-1. Esta es una de las cirugías muy importantes que se ha mantenido en el tiempo. Entonces, si nosotros queremos dar un adecuado tratamiento quirúrgico, tenemos que seleccionar el procedimiento individualizando para cada paciente. Pero esa individualización no va a ser hecha por el cirujano, sino por ese grupo interdisciplinario. Porque hay que entender, hablamos siempre de grupo interdisciplinario, no multidisciplinario, interdisciplinario, porque aquí hay un eje horizontal. Ninguno es más importante que otro. Es un grupo en el que tenemos que tener un apoyo migrando al paciente. Entonces, si nosotros tenemos una adecuada selección, vamos a tener un adecuado resultado. Recordando que no existe un procedimiento bariátrico diario, no existe. O sea, no es la manga para todos. No hay manga para todos, ni cama para todos. Entonces tenemos que entender que el procedimiento bariátrico va a ser adecuado si es que el paciente está seleccionado adecuadamente. De lo contrario, no va a haber buenos resultados. La pérdida, nosotros con esta cirugía lo que queremos es mantener una pérdida de un 60% de exceso, 60% de la pérdida de exceso de peso. Eso es un resultado adecuado, mejorando la calidad de vida. ¿Y cómo mejoramos? Con una remisión de las comorbilidades. Y habló la doctora Mayra en que si bajamos solo el 10% del peso, mejoramos la presión arterial, el 15% mejoramos la diabetes. Entonces tenemos que entender que este peso se mantiene y lo ideal de la cirugía bariátrica, que a veces sopesa sobre el clínico, es que la pérdida de peso es mucho más persistente. Pero la pérdida de peso persistente en el tiempo no tiene que ir desligada, divorciada del manejo clínico, porque el peso en el tiempo bajo con déficits nutricionales es desastroso. Entonces, nosotros tenemos que llevar algo a casa de lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Y qué diría yo? Que la cirugía bariátrica no es un procedimiento de emergente. Eso yo quiero que nos llevemos. O sea, esta
proceso quirúrgico no puedo yo promocionar que este fin de semana tengo 8 cupos que les hago a tal y que vengan rápido. Eso no es bueno. Requiere un abordaje interdisciplinario. Es importante también. Y existe diferentes tipos de procedimientos bariátricos. No existe un procedimiento ideal, que digamos que nos lleve, ¿verdad? La cirugía bariátrica ha demostrado ser segura, eficaz. Recomendados las nuevas guías nos están diciendo que sobre 35 pueden ser operados. Recomendada en pacientes con diabetes tipo 2, índice de masa igual a 30. Es recomendado siempre y cuando sea aprobado el tratamiento clínico por un periodo mínimo de un año. Considerarla de 30 a 34.9, que no mejoran las comorbilidades con tratamiento médico. Por favor, con tratamiento médico. Y recordar también que el índice de masa corporal no es lo ideal, sino ya habíamos hablado de adiposidad, de riesgo cardiovascular. Esa es la realización de una cirugía adecuada. Y por último, que no hay edad límite. No hay cómo negar a un paciente ahora de la tercera edad, porque ahora ya la tercera edad también se clasificó nuevamente, ¿no? Ahora yo ya tengo una edad en que ya nuevamente soy joven. Antes, hace 2 años ya era de la tercera edad, ahora ya soy de otra clasificación. Entonces, no podemos negar a los pacientes igual de la tercera edad este procedimiento, y tampoco a los adolescentes y a los niños, porque pueden requerir un tratamiento por muchas condiciones que están relacionadas a su peso, pero en esa edad. Y para concluir, yo quiero hacer esta frase de Diego García de la Universidad Complutense de Madrid. Esto me gusta siempre repetir a veces. No podemos olvidar que el procedimiento básico de educación en los valores es la mimesis, la imitación de las conductas ejemplares, ¿sí? Lo cual exige del médico, antes de nada y después de todo, ejemplaridad, ejemplaridad. Si nosotros no actuamos dando el ejemplo, no va a haber cambios en la actitud de nuestros médicos que vienen por atrás. Entonces, tenemos que actuar dando el ejemplo y mejorando la calidad a un grupo que es muy vulnerable, que son los pacientes obesos. Los pacientes obesos requieren un tratamiento, no requieren ser comercializando de la medicina, sino ubicar al grupo quirúrgico inmerso en este grupo de interdisciplina para dar un tratamiento holístico al paciente obeso. Si es que tienen alguna pregunta, yo estoy dispuesto a contestar si ustedes así lo dicen. Gracias.